bloque de 3 kilogramos está colocado sobre otro de 5 kilogramos de masa. El coeficiente de rozamiento es igual a 0,2. ¿Cuál es la fuerza máxima F para que los bloques se muevan juntos? Tenemos las alternativas también establecidas. Como podemos observar, hay un bloque pequeño que está encima de un bloque más grande. El piso es liso, pero entre el bloque pequeño y el bloque grande existe rozamiento. Nos piden determinar cuánto debe ser esta fuerza F de color verde, ¿no? ¿Qué valor debe tener para que ambos cuerpos se movilicen juntos? Cuando tengamos este tipo de ejercicios, es conveniente aislar el cuerpo pequeño y desarrollar su respectivo diagrama de cuerpo libre. Y lo tenemos aquí. El bloque pequeño, establecemos su diagrama de cuerpo libre. Tenemos ahí el peso, que es igual a 30 newtons. La normal, que también será igual a 30 newtons. Y en el instante o en la medida que esta fuerza F empuje al bloque azul, la tendencia que va a tener este bloque pequeño por acción de la inercia es irse para atrás, es irse hacia atrás. Como hay esa tendencia de irse hacia atrás, el rozamiento actúa en contra de esa tendencia de movimiento. Por lo tanto, la fricción va a figurar de esta forma. Del diagrama de cuerpo libre que estamos observando, podemos entender de que tanto esta reacción y esta acción se anulan entre sí. ¿Y a qué es igual la fricción? La fricción por definición es igual a coeficiente de rozamiento por la normal, es decir, 0,2 por 30. La fricción tiene un módulo de 6 newtons. El bloque pequeño se va a mover conjuntamente con todo el sistema. Así que podemos aplicar para el bloque pequeño la segunda ley de Newton. Recuerda, querido amigo, querida amiga, ¿a qué es igual la segunda ley de Newton? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Para este bloque, realizando el DCL, ¿cuál será su fuerza resultante? Únicamente la fricción. La fricción, por lo tanto, será igual a masa por aceleración. Pero ya conocemos cuánto es la fricción. En consecuencia, diremos que 6 es igual a la masa del bloque pequeño 3 por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración con que se va a mover el bloque anaranjado es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, recordemos que el bloque pequeño se tiene que mover conjuntamente con el bloque grande. Y si el bloque pequeño está movilizándose con 2 metros por segundo al cuadrado, eso significa que todo el sistema está movilizándose con esta aceleración. Teniendo en cuenta ello, vamos a aplicar una vez más la segunda ley de Newton, pero en este caso para todo el sistema. Bien. Fuerza resultante, en este caso será la fuerza F, ojo que estamos analizando todo el sistema, igual a la masa por la aceleración. La masa es 3 kilogramos más estos 5, 8 kilogramos, y la aceleración con que se va a mover el sistema es igual a 2. Por lo tanto, el valor que debe tener esta fuerza F es igual a 16 newtons. Esa es entonces la solución para este primer caso. Bien, pasamos a un siguiente caso. ¿Ya? Determinar la máxima aceleración del sistema mostrado, tal que el bloque de masa m minúscula no resbale sobre la plataforma. El coeficiente de rozamiento estático es igual a 0,6 y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Figuran también las alternativas correspondientes. Lo que estamos observando a continuación es muy semejante a la situación anterior que desarrollamos. Vamos a aislar el bloque pequeño y realizaremos su respectivo DCL.
del centro de gravedad que vamos a considerar que es este, va a partir el peso. Y como no nos dan el valor de la masa, simplemente lo dejaremos como masa por gravedad. Tendremos también la reacción normal. Y al igual que el caso anterior, ahí figura la fricción. Recordemos, fricción es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. Reemplazando datos, el coeficiente de rozamiento es 0,6 por la masa por la gravedad. Esta expresión nos queda finalmente así. Pero apliquemos la segunda ley de Newton para este bloque. Tendremos fuerza resultante es igual a masa por aceleración, es decir, fricción, que está aquí, ¿ya? Fricción, que es la única fuerza que prácticamente está en función del movimiento, es igual a masa por aceleración, pero la masa se cancela en ambos miembros y la gravedad recuerda que es 10, entonces será 0,6 por 10, esto es igual a la aceleración. La aceleración entonces con que se va a mover el bloque pequeño es igual a 6 metros por segundo al cuadrado, pero nos están indicando que el bloque M no resbale sobre la plataforma. Eso significa que este bloque pequeño se va a mover conjuntamente con el bloque grande. Y si la aceleración de este bloque pequeño es 6 metros por segundo al cuadrado, esa será también la aceleración de todo el sistema. ¿Bien? Correcto. Entonces, la respuesta corresponderá a la alternativa A. Muy bien. Pasamos a una situación más. Determinar el valor mínimo del coeficiente de rozamiento para que los tres cilindros idénticos puedan colocarse como se muestra en la figura. Fíjate que hay tres cilindros idénticos que están, ¿no?, dispuestos de esta manera y nos dicen que los cilindros puedan colocarse, ¿no?, y no puedan moverse, se queden en esa posición. Desarrollemos rápidamente el diagrama de cuerpo libre de este sistema. A ver, para el bloque A, para el bloque B y el bloque C tendremos el peso. Ahí está, no sabemos cuánto es la masa de cada cilindro, así que lo dejamos como masa por gravedad. Listo. Y pues del piso hacia arriba se va a generar también reacción, igual en ambos puntos. ¿De acuerdo? Bien. Asimismo, nosotros podemos establecer la reacción que cada uno de los bloques ejerce sobre los otros. Por ejemplo, en este caso, esta reacción es de el cilindro A direccionado hacia el cilindro C, y esta será la reacción direccionada hacia el cilindro B. Del mismo modo, vamos a tener las reacciones de C hacia los otros dos cilindros y las reacciones de B hacia los otros dos cilindros. Y fíjate que entre estos vectores, entre estas fuerzas que hemos descrito, se va a formar un triángulo equilátero, donde el ángulo que va a existir en cada uno de los vértices es 60 grados. Bien, asimismo, podemos señalar que aquí está presente la fricción y también estará presente la fricción en esta parte. ¿De acuerdo? Del diagrama de cuerpo libre que acabamos de establecer, si hacemos un análisis de todo el sistema en el eje Y, ¿ya? En el eje Y, entonces podríamos llegar a establecer la siguiente ecuación. Estas fuerzas celestes que están apuntando hacia abajo se anulan con estas dos fuerzas rojas que apuntan hacia arriba. Y digo que se anulan porque el sistema está en reposo. Y de acuerdo a esta primera condición de equilibrio, las fuerzas o la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, estas tres fuerzas azules
se igualan con estas dos fuerzas rojas. Por lo tanto, 2 veces la normal va a ser igual a 3 veces la masa por la gravedad. Ordenando un poquito más esta expresión, diremos que la normal es igual a 3 veces el peso entre 2, ecuación a la que vamos a llamar número 1. Para seguir con el trabajo, va a ser necesario que aislemos el cilindro A y para este cilindro desarrollemos el diagrama de cuerpo libre. Identifiquemos qué fuerzas están actuando, ¿no?, sobre este cilindro A. La primera de ellas, el peso, ¿no es cierto? Su peso. La reacción normal, ojo, estamos viendo este cilindro, el cilindro A, tener mucho cuidado. También, bueno, hacia este cilindro está actuando la reacción del cilindro B y la reacción del cilindro C también. ¿De acuerdo? Muy bien. Y obviamente también esta fuerza R se puede descomponer. Ya que este ángulo es 60, esta componente será R por el coseno de 60 y esta R por el seno de 60. Y también para este cilindro A tendremos la fricción. Bien, ¿qué podemos mencionar? Aplicando la primera condición de equilibrio, ya que esto va a estar en reposo, ¿no? En primer lugar vamos a analizar en el eje Y. Las fuerzas que apuntan hacia abajo, las fuerzas orientadas hacia abajo, tienen que anularse o nivelarse con las fuerzas o la única fuerza que apunta hacia arriba. Entonces podemos decir que la normal, N, va a ser igual a la suma del peso, a la suma del peso más esta componente de la reacción. Ecuación a la que nosotros vamos a denominar 2. Si reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2, en lugar de la normal colocaremos 3 masa por gravedad entre 2 es igual a la masa por gravedad por R y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y seguimos en la siguiente diapositiva. Esta imagen la vamos a seguir copiando para guiarnos en el trabajo. ¿Ya? Seguimos entonces y teníamos esta expresión. 3 veces la masa por gravedad es igual a 2 veces la masa por la gravedad más la reacción por raíz de 3. Y esta expresión pues la vamos a tener y va a ser igual, ¿no? 2mg pasa a restar y tendremos una ecuación 3. Acá algo importante que está en este recuadro rojo. Como se establece que debemos calcular la fricción mínima, así dice el enunciado, la fuerza R no la consideraremos al igualar las fuerzas. Como me están pidiendo el mínimo valor de esto, y esta fuerza está en el eje X, yo ya no voy a considerar esta fuerza R, ¿no? ¿Ya? Porque me están pidiendo el valor mínimo. Sí voy a considerar esta componente de esta reacción porque de alguna manera esta componente, ¿no?, representa una fuerza más pequeña que esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en el eje X, o sea, en las fuerzas horizontales, podemos decir que esta fuerza llamada fricción se va a nivelar con R coseno de 60. Reemplazando, fricción es coeficiente de rozamiento por la normal y el coseno de 60 es 1/2. Y 1/2 por R será igual a R medios. A esta expresión le vamos a denominar expresión 4. Reemplazando la ecuación 1 y 3 en la ecuación 4, ¿no?, vamos a tener esta expresión
que el coeficiente de rozamiento, ¿ya?, por la normal, y vamos a reemplazar la normal por esta expresión 3 veces la raíz de 3 sobre 2, es igual a R medios. ¿De acuerdo? Ordenamos esta expresión, 2 y 2 se va a cancelar, ¿no es cierto? Y despejando el coeficiente de rozamiento, esto va a ser igual a 1 sobre 3 por raíz de 3. Y si racionalizamos y multiplicamos esta expresión por raíz de 3 sobre raíz de 3, la expresión final nos quedará raíz de 3 sobre 9. ¿Ya? Ese es el valor que debe tener, ¿no? Ese es el valor mínimo que debe tener el coeficiente de rozamiento para que el sistema que hemos mostrado anteriormente pueda, ¿no?, establecerse como se indicaba en la figura. ¿Ya? Bueno, hemos culminado entonces este tercer caso y ahora pasamos a una cuarta situación de manera rápida. ¿Con qué aceleración se desplaza el bloque de 4 kilogramos debido a la fuerza de 50 newtons si entre el bloque y el piso existe un coeficiente de rozamiento cinético igual a 0,4? Considerar la gravedad 10 metros por segundo. ¿Ya? Muy bien. Realicemos el DCL para este bloque. El peso, 40 newtons. ¿Ya? La normal, no podemos decir que es 40 newtons. ¿Pero por qué? Porque aquí hay una fuerza F que tiene cierta inclinación que se va a descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal. Esta componente vertical, sumado al peso, tendrá que ser contrarrestado por la normal. Entonces, descomponiendo, ahí tenemos las dos componentes rectangulares. Esta componente será igual a F por el coseno de 37, es decir, F, que vale 50 por 4 quintos. Eso es igual a 40. Y esto será igual a F por el seno de 37, es decir, 50 por 3 quintos. Quiere decir que esta fuerza tiene un módulo de 30 newtons. 30 newtons más estos 40, ¿no?, deben ser neutralizados por la normal. En consecuencia, la normal tiene un módulo de 70 newtons. Bien. Tenemos el piso rugoso, entonces está presente la fuerza de rozamiento o fricción. ¿Podemos aplicar la segunda ley de Newton para esta situación? Así es. ¿Y a cuánto va a ser igual la fuerza resultante? La fuerza resultante va a estar, ¿no?, en relación a esta componente de este vector con la fricción. Como el movimiento es hacia la derecha, entonces a 40 le debemos restar F minúscula para obtener la fuerza resultante. Ahí está. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Pero a qué es igual la fricción? No te olvides que la fricción es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. Y la normal vale 70. ¿Ya? La masa del bloque es 4. El producto de 0,4 por 70 es igual a 28. 40 menos 28 es 12, 12 es igual a 4A, en consecuencia, la aceleración con que se va a mover este cuerpo es de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Tenerlo muy en cuenta. Y pasamos a nuestro último ejercicio que dice lo siguiente. Si la masa del bloque es 20 kilogramos, hallar F para que el bloque que esté a punto de resbalar hacia arriba, ¿no? Para que el bloque esté a punto de resbalar hacia arriba. Bien, entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre también para este bloque. Tenemos en primer lugar el peso. La otra fuerza es la normal, que es la reacción de la pared contra el bloque. El bloque está a punto de resbalar, dice, hacia arriba.
La tendencia que tiene el bloque es moverse hacia arriba, por lo tanto la fricción tiene que ir en contra de ese posible movimiento. Esta fuerza F se puede descomponer en sus componentes rectangulares, ¿no? No conocemos cuánto vale F, ¿no? Por lo tanto, cada una de estas componentes será F coseno de 53 y F seno de 53. Bien. Del diagrama de cuerpo libre podemos decir que la normal se equilibra con esta componente del vector F. Entonces tendremos que la normal es igual a 4/5 de F, porque el seno de 53 es 4/5. Dejamos esta expresión que nos puede ser muy útil para lo siguiente. Tengamos en cuenta que cuando el movimiento es inminente, cuando un bloque está por moverse, significa que las fuerzas que están orientadas en un determinado sentido han sido niveladas, equilibradas por la fuerza o las fuerzas que están en sentido opuesto. Entonces, esta componente está orientada hacia arriba, mientras que la fricción y el peso apuntan hacia abajo. Entonces, la suma de la fricción más el peso debe ser anulada, equilibrada por esta fuerza. En consecuencia, diremos, F coseno de 53 es igual a 200 más F. Pero sabemos nosotros que la fricción es coeficiente de rozamiento por la normal. Y sabemos que la normal es 4/5 de F. Reemplazando los valores, coseno de 53 es 3/5 por F, igual a 200 más coeficiente de rozamiento, fíjate, es 1/4, por la normal que es 4/5 de F. Aquí 4 y 4 se cancela, nos va a quedar F/5. F/5 va a pasar al otro miembro restando, 3/5 F menos F/5, eso nos da 2/5 de F igual a 200. El 2 pasa a dividir, el 5 pasa a multiplicar, por lo tanto el valor de F debe ser de 500 newtons. Muy bien, queridos amigos de Experimentar Labs, hemos desarrollado algunos ejercicios que tienen que ver con el rozamiento. ¿Ya? Espero que este video haya sido de tu agrado. Bien, y pues te permita esta información entender mejor los ejercicios sobre este tema. Que te vaya bien, éxitos.